Bueno, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy práctico. De hecho, al finalizar la clase vamos a usar 5 minutitos para practicar todo lo que aprendimos. Es una conferencia, es un tema que hay que llevarlo al día a día para que podamos experimentarlo. En un principio, cuando uno lo escucha, pareciera que no es algo tan difícil, pero conforme uno lo practica se da cuenta que sí es un poco complejo y hay que dominarlo. Aunque les diré algo, también hay que hacernoslo sencillo, porque si lo vemos complejo desde un principio, pues va a ser más difícil. Solamente sé que tener en cuenta ciertos aspectos que podrían hacer que no nos podamos autoobservar de la mejor manera. Entonces, vamos a ver que la observación nos permite, es un sentido que tenemos aquí en el entrecejo, que es el sexto sentido, es el ojo que todo lo ve, que en las distintas culturas lo han representado de muchas formas. En Egipto lo representaron como el ojo de Horus. Vemos que en algunos templos está el ojo de Dios, ¿no? En el centro de la iglesia, y es ese ojo que nos desnuda por completo porque ve nuestra psicología tal cual, ¿no? O sea, nos ve sin adornos, como somos. Bienvenida, Coral. Entonces, ese ojo que todo lo ve no hace una representación externa. Claro, existe una divinidad que sabemos que nos observa, pero se refiere también a ese ojo que nosotros podemos desarrollar autoobservándonos, viendo toda nuestra psicología, ¿no? Y eso nos permite lograr transformaciones radicales. ¿Quién de aquí no quiere eliminar algo por completo en su vida? No algo por fuera, sino algo de tipo interno. O sea, que ustedes digan, estoy cansada de a veces bajonearme demasiado, estoy cansada de tener estos picos emocionales que me desbordan, que me hacen incluso desconocerme, ¿no? Que muchas veces digo, esa no soy yo y estoy actuando desde la ira, estoy actuando desde el resentimiento. ¿Cuántos no queremos dejar cosas que ya nos envenenan, cosas del pasado que ya no aportan? Entonces, esta es la vía, este es el camino. Esto, cuando yo recién llegué a estas conferencias, para mí fue una ilusión y un motor muy grande el saber que uno realmente sí puede cambiar. Porque díganme ustedes, sinceramente la vida sería sumamente aburrida si no pudiéramos cambiar. O sea, ¿de qué se trataría, no? O sea, lo padre es vernos conforme en la línea del tiempo progresando, voltear atrás y decir, hey, ya no cargo esos malos pensamientos, ya no cargo esas debilidades, ¿no? Entonces ahí es cuando la vida se vuelve muy motivante porque vemos progresos, no por fuera, ¿no? Vemos progresos internos, que es lo más bonito, porque miren, bienvenido Iván, eh, ¿dónde nos damos esa calidad de vida, esa buena calidad de vida? ¿Dónde nos la damos? ¿Dónde experimentamos la vida? ¿Desde dónde experimentamos la vida? ¿Desde dónde traducimos todo lo que vivimos por fuera, nuestros problemas, las personas que conocemos? Desde adentro, porque bien sabemos que podemos tener todo por fuera, podemos tener dinero, podemos tener viajes, podemos tener pareja. Y no sé si escucharon hace poco de un caso de una mujer muy exitosa, Marie Claire, creo que se llamaba, y se quitó la vida. O sea, era una mujer que por fuera guapa, o sea, exitosa, con una familia, una pareja, y uno dice, ¿qué vivía la mujer por dentro que la hizo tomar esa decisión y hasta abandonar a sus hijos, ¿no? Y de esos casos conocemos muchísimos. Entonces, justo la observación es ese poder sobre nosotros mismos, porque bien sabemos que nosotros estamos divididos en dos aspectos, una parte superior, que es nuestro ser, y otra parte inferior, que es nuestro ego. Y cuando nuestro ego nos domina por dentro, pues empieza a generarnos todas estas debilidades. Entonces, vamos a ver que la observación de sí mismo es dirigir la atención hacia nuestro interior, ¿sale? No existe otra forma de cambiar. El único capaz de ver todas esas cosas íntimas de la psicología es uno.
Y también sabemos que cuando conocemos la causa de los errores, de nuestros problemas, pues esos problemas se eliminan, ¿cierto? Pero si nunca la conocemos, pues siempre vamos a estar en los mismos conflictos. Bienvenido, Froilán. Entonces, ya hemos escuchado muchas frases, ¿no? Que el que se conquista a sí mismo es el que realmente tiene poder. Bueno, entonces vamos a empezar a diferenciar. Conocer y observar son diferentes. Conocer es algo muy superficial. Todos nosotros conocemos lo que es una mesa, lo que es una silla, lo que es un árbol, lo que es una persona enojada, lo que es una persona que tiene miedo, que tiene envidia. Todos conocemos eso, ¿no? Es algo que ya tenemos como en nuestra memoria de datos. Pero eso no quiere decir que lo esté observando. Son dos aspectos muy diferentes. Entonces, el ejercicio que los invito a hacer aquí en este momento es que observemos dónde estamos sentados, si es que estamos sentados, la textura de la silla, el, la temperatura del ambiente. O sea, sí, claro, yo estoy en mi casa, pero estoy observando mi casa, estoy observando mi entorno. Ya ven que veíamos en el tema pasado que el hombre o las personas conocemos una vez algo en la vida y de ahí solamente nunca lo volvemos a ver, nunca lo volvemos realmente a observar. Nos quedamos desde la memoria de esa primera vez, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a ser más observadores. Entonces, aquí va el ejemplo. Hay personas que dicen, no, es que yo me conozco a mí mismo, a mí misma. Yo sé quién soy. Eso es muy difícil decirlo porque sabemos que nuestra psicología tiene múltiples facetas. Entonces, conocerse a sí mismo no es tan fácil. Yo por conocer 20 defectos o 20 cualidades que tengo, no me conozco por completo, porque no conozco incluso a la Frida del futuro, a la Frida cómo va a reaccionar ante la muerte de un familiar, no conozco a la Frida cómo va a reaccionar en determinada situación nueva, a lo mejor. Entonces, conocerse la verdad es que es un camino muy largo, no es tan rápido conocerse. Bien, entonces, ahora, tristemente, conocemos lo superficial y peor aún, lo que hablábamos con la personalidad. Conocemos lo que los demás perciben de mí, ¿no? Que la gente se acerca y me dice, no, es que tú eres una persona muy amable, entonces ya me autoconcibo como alguien amable. O alguien que me dice, es que tú eres tal, pues soy eso porque tal persona me lo dijo. Eso no quiere decir que eso sea coherente con mi realidad psicológica, ¿sale? Porque a lo mejor si me observo, ya me doy cuenta que no soy tan amable como me perciben los demás, ¿no? Y o lo opuesto, a lo mejor una persona me dice un calificativo que yo si me observo no es así. Y la persona se está reflejando en mí, ¿no? Está espejeando un defecto propio en mí. Entonces ahí es esa diferencia y vean, es ese poder tan bonito que podemos tener cuando nos autoobservamos. Entonces ya los demás no tienen que decirnos qué ven, nosotros lo vemos, ¿saben? Y eso está padrísimo porque qué triste que a veces sea más fácil para la gente de afuera vernos los defectos que nosotros ser capaces de verlos y que ni nos ofendan si no nos llegan a decir, ¿no? Entonces la gente nos dice, oye, es que pues la verdad yo te notaba muy molesta, no sé qué, y uno dice, sí, sí, la verdad sí, o sea, sí estaba molesta, ¿sabes? Es una realidad, la acepto, pero cuando no la reconozco en mí, cuando no lo observo, pues hasta puedo ofenderme, ¿no? ¿Quién se cree para decirme que estaba así? Entonces, ese es el poder y el control que tenemos. Ahora, hay que buscar que, hay que ver que el conocer es algo pasivo, es algo muy superficial. Observar es algo activo y es lo que nos vuelve verdaderos psicólogos. Una persona no es solamente, yo creo que cualquiera de ustedes si ha estado casado y ha tenido la oportunidad de convivir con una persona, vivir con una persona, uno se da cuenta que
esa persona tiene múltiples facetas y es cambiante según su estado de ánimo, según mil cosas, ¿no? Mil factores. Entonces, uno, cuando se vuelve un buen observador, empiezas a conocer a esa persona y dices, ya ni la persona necesita decirte que está triste porque tú ya sabes. O sea, porque ya sabes no sé, que empieza a mirar hacia abajo, que su vocecita se le empieza a hacer más frágil. O sea, uno ya va reconociendo porque se vuelve observador. Y entonces, esa es una forma de activarnos. Es muy bueno, en verdad, ser observadores. Nos va a traer mucho conocimiento, mucha sabiduría y también nos va a ayudar a algo muy interesante, porque el tema central aquí es la autoobservación. El observarnos, no solamente conocer, nos va a permitir separarnos de la emoción o del pensamiento. Entonces, yo, o sea, no solamente conozco qué pienso, sino que observo el pensamiento. Yo no solamente conozco que estoy ansiosa, sino que observo la ansiedad, observo la tristeza. ¿Y qué pasa cuando hay ese proceso activo que yo me separo de la emoción y me separo del pensamiento? Entonces, ¿quién está observando? Mi conciencia. Y ahí es cuando empiezo a tener chispazos y un pequeño autocontrol. El sencillo hecho de autoobservarse ya me da un margen de control. Entonces, vamos a ir poniendo otros ejemplos. Pensemos en alguien que nos cae muy mal o simplemente que nos cae mal. Y cuando, o sea, solemos decir, esa persona me cae mal y pues ya la conozco, es que esa persona es muy molesta, muy desagradable, es muy tacaña, es envidiosa, lo que sea. Es un concepto que yo me formé por la primera imagen que tuve de la persona, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que yo esté observando a la persona. Estoy limitando a la persona a qué es eso por ese concepto que yo me formé. Una, no sé si estoy reflejando mis propios defectos. Dos, a lo mejor sí le observé un defecto desagradable, pero era un defecto que en ese momento tenía la persona por alguna situación que estaba viviendo. No observé lo suficiente para obtener la otra cara de la moneda. Entonces, cuando alguien me cae mal, no está completo mi conocimiento, porque solamente estoy juzgando una portada. Entonces, de hecho, un buen psicólogo, fíjense, un muy buen psicólogo, tiene que aprender a desarrollar la habilidad de observar sin juzgar. Ya en el momento en el que alguien nos cae mal, ya lo estamos juzgando, ¿sale? Aunque digamos que no. Y por lo general ya nos estamos reflejando en la otra persona. Alguna frustración, algún defecto que quisiera hacer lo que esa persona está haciendo y no puede, o el mismo defecto en acción, solamente que en otra medida. Como las personas que son muy presumidas y que siempre quieren ser líderes, júntenlas en una reunión y van a ver que es una pelea de egos, de a ver quién resalta más, quién se luce más. Obviamente se caen mal los dos. Entonces, vemos eso, ¿no? O dos mujeres que son muy vanidosas, júntenlas y de primera impresión no se caen bien, porque ya hay una competencia, ¿no? Entonces vemos que ahí se reflejan los defectos. Nuestro trabajo aquí es observar por qué me cae mal esa persona, qué dentro de mi psicología le desagrada, y yo le desagrada de esa persona, y darme la oportunidad de conocerla y nos vamos a dar cuenta que la persona no es solamente eso, sino que es muchas cosas más. Y a lo mejor hasta se llega a volver nuestro amigo o amiga, ¿no? Porque conocemos otras facetas que son bonitas. Entonces, ¿a quién le gustaría que lo juzgaran por la primera impresión? Porque a lo mejor un día se sentía muy triste y no dio la mejor cara o no dio la mejor actitud. Qué triste, ¿no? Que la gente se hiciera un concepto de nosotros por ese mal momento que estábamos viviendo. Entonces, hay que procurar no hacer lo mismo con los demás, ¿sale? Em, y lo peor, y esto es algo que no vemos. Cuando alguien nos cae mal, por fuera
podemos demostrar, pues obviamente que nos cae mal. Pero si nos observáramos en el momento en que estamos cerca de esa persona, nos daríamos cuenta de lo perversos que somos. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar cosas muy feas sobre la persona. Si es envidia la que traemos, empezamos a querer sobajarla, a verle los defectos, a burlarnos de esa persona, a sentir desagrado, hasta nos pueden dar náuseas, rechazo, o sea, y ahí nos damos cuenta que no somos tan buenas personas como pensamos. Entonces, ese es un descubrimiento muy interesante porque uno se da cuenta que esos pensamientos negativos finalmente se telepatean con la otra persona y pues hacen esa mala relación. Fíjense, esto me ha pasado muchas veces, pero es un ejemplo que recientemente me pasó. Estábamos en una reunión y X persona me señala que las manos no, me manda un mensaje, fíjense, un WhatsApp, y me dice, vele las manos a tal persona, qué feas. O sea, fue un WhatsApp, no me lo dijo así al oído. Entonces yo volteo a ver a la persona y la persona sin saber que estamos hablando de él, se esconde las manos. O sea, se las escondió, pero sin motivo, sin razón. Y yo me di cuenta, dije, claro, es que los yoes se telepatean, aunque no nos haya escuchado, sus yoes lo escucharon, ¿sí me explico? Energéticamente. Y esos pensamientos de crítica, esos pensamientos, ¿qué generan? Pues obviamente generan malas relaciones, generan enemistades. Y nosotros por eso es tan importante que observemos cómo nos estamos relacionando con los demás por dentro, ¿sale? Y que no somos esos defectos groseros, criticones, ofensivos, son mi yoes, pero si yo quiero estar en un nivel superior, porque sabemos que la crítica nos baja mucho la vibración. Entonces, si yo quiero estar en un nivel superior, pues, ¿qué hago? O sea, los escabullo, hey, eso no lo quiero en mi vida, eso no me aporta, eso no es útil, no me interesa estar criticando, porque miren, yo me he dado cuenta de eso y por eso he procurado mucho no caer en eso. Entre más criticones nos volvemos con los demás, más criticones somos también con nosotros mismos. Cuidamos mucho nuestra imagen, cuidamos mucho esa parte. Entonces uno mismo se condiciona, ¿no? Con sus propias condiciones. Bueno, es algo que les comparto. Ahora, bueno, volvemos a lo mismo, conocer es algo que no requiere esfuerzo y la observación sí requiere un esfuerzo, ¿sale? Porque tenemos que estar prestos. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los bebés? Los ojos abiertos, observantes, y eso les permite entrar en el presente. Incluso ahorita vamos a unirlo, vamos a poner pausa a esta reflexión y lo vamos a conectar con otro aspecto. Bueno, ahora viene el pensar y el observar. Son completamente diferentes. En el pensar, yo puedo pensar muchas cosas de mí mismo. Puedo tener un autoconcepto de mí, ya sea como la fotito, que es el gatito que se percibe como un león, o ya sea como un león que se percibe como un gatito, ¿no? O sea, también puede pasar. ¿Qué me va a ayudar a ver la realidad de mí mismo? O sea, ¿qué me va a ayudar a ver realmente qué soy? Observar. O sea, yo puedo tener un autoconcepto de mí mismo que es falso. O sea, yo puedo decir, no, es que yo soy una persona que no le tiene miedo a nada, que no sé qué y eso. Y vemos en la realidad de la vida que no es así, que a lo mejor me atrevo a decir eso porque en este momento mi estabilidad económica o familiar está tranquila, pero a lo mejor si pierdo el dinero o pierdo alguna cosa, pues me entra miedo. Entonces, ese autoconcepto no es real. Yo le platicaba a mi mamá un autoconcepto que yo tenía de niña y fue muy dañino para mí, ¿eh? Se los platico porque a lo mejor se pueden reflejar. Yo en mi cabecita yo decía, yo soy una reina, yo soy una princesa y yo soy la más bonita de la escuela, ¿no? Y entonces un día un muchacho, yo pensaba que a cualquier muchacho yo le iba a gustar porque mi autoconcepto es que yo era la más bonita. Y pues ese muchacho me rechazó
Y a mí me lastimó demasiado porque mi autoconcepto era completamente diferente, ¿saben? Entonces, es lo peligroso de tener un autoconcepto falso, o sea, la verdad, porque ese es un ejemplo, pero pueden haber muchísimos ejemplos que no nos están permitiendo ver la realidad, ¿no? Y nos hacen parecer andar como payasos por la vida, o sea, o viviendo una ilusión que pues no es objetiva. Entonces, es mejor vernos desde la verdad, desde lo equilibrado. Bueno, entonces, como les digo, puedo pensar que soy esto, pero entonces al observarme digo, no soy tan valiente como pensaba. ¿Por qué? Porque observo muchos miedos. No soy tan compasivo como pensaba, porque me hacen algo, pierdo el control y me vuelvo una, ¿cómo les digo? Una controladora, manipuladora. ¿Sí me explico? Entonces ya ahí uno dice, esto ya está chocando, ¿no? Y bueno, entonces necesitamos ver a esos distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra propia psiquis, comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado. Entonces exclamaremos, pero ¿qué está haciendo este yo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me atormenta con su lujuria, con su ira? Entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el autoconocimiento. Es sumamente interesante. O sea, estar, por ejemplo, a lo mejor vamos en el transporte público, en el camión, y me empiezo a observar, a ver, ¿por qué mi mirada se dirige a esa muchacha? Y entonces digo, ¿por qué me llama tanto la atención? Hay veces, no sé si les ha pasado que hay gente que nos llama demasiado la atención y no podemos dejar de verla. Y ya es preguntarse, a ver, ¿qué yo de mí quiere verla? Entonces ya empiezo a ver que es un yo que le gustó su bolsa y que la envidia, ¿no? Quiere esa bolsa. O es un yo que le gustó la persona y es una lujuria mía y quiero estar viendo a la persona. O es un yo que le llama la atención que se vista tan ridículo y la está criticando. Entonces ahí ya me autodescubro, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que a veces nos hace difícil la observación? Los cinco sentidos, que creemos que los cinco sentidos, más bien, la observación es un sentido que no se ve, que no es o sea, no es físico. Se tiene que desarrollar con la práctica. Entonces, creemos que los sentidos de la percepción externa nos van a permitir autoobservarnos y no es así. Como les digo, es más bien, a ver, ¿por qué estoy observando eso? ¿Qué es lo que me llama la atención? Entonces ya me conecto con mi interior y veo las intenciones, y así sucesivamente. Entonces puede pasar, una vez un chico me contó esto, que iba en el camión y estaba pensando, se le metió una idea de que a lo mejor su pareja lo engañaba y empezó a pensar que lo estaba engañando con tal fulano, se empezó a tensar, empezó a imaginar cómo golpeaba al fulano y cómo le decía y qué canción le iba a dedicar cuando se separara de la muchacha. Y así, o sea, él ya traía una mega telenovela, ¿no? Por dentro. Y todo lo que en un momento estaba sufriendo él por esa imaginación que estaba teniendo en su mente y no era realidad. ¿Cuánta gente por esos celos imaginarios no le hacen la vida un infierno a la pareja? ¿Por qué? Porque todo lo imagina y ¿cómo lo digo? Lo adultera, ¿no? Entonces hay que tenerle mucho cuidado a eso. Y cuando empezamos a eliminar todos esos aspectos subjetivos de nuestra psicología, vamos a poder observarlo de afuera con más objetividad. Eso es lo interesante. Entonces, yo le pido muerte a esas comedias, a esa lujuria, y ya con objetividad veo realmente las intenciones de las personas, que a lo mejor mi pareja nada que ver con que trae ondas con tal fulano, que esa persona que yo creía que, no sé, algo no es tan mala, que me cae bien, o sea, en verdad, nuestra percepción interna puede cambiar muy cañón
y sobre todo nos va a ayudar a ver, pues, como la vida más objetiva, porque por dentro nos vamos a estar liberando. Vamos a estar liberándonos de esos aspectos, de esos yoes que tanto nos torturan, con un mal pensamiento, como les digo, cuando alguien, saben, algo, por ejemplo, cuando algo nos genera mucha vergüenza, ¿no? Que uno cometió un oso, ¿no? Bueno, antes yo le llamaba así que cometíamos osos, que nos queríamos que nos tragara la tierra. Y cómo nos torturan eso yo recordándonos esa escena de cuando nos caímos en la calle y estamos duro y dale la vergüenza y ta. Entonces ya es así como que ya, o sea, ¿sabes? Alto, ya no puedo permitir estarme martirizando con esa escena, ¿no? Y ponerle un alto a esos pensamientos. Entonces, el gimnasio psicológico es indispensable y está en la vida, en la interrelación humana, en la convivencia con nuestros semejantes. Existen infinitas posibilidades para autodescubrirnos. Empero es obvio que la autovigilancia debe siempre procesarse de momento en momento. La disolución del ego se precipita si sabemos aprovechar hasta el máximo las peores circunstancias. Ellas nos ofrecen las mejores oportunidades. Y yo sé que es difícil, yo sé que es difícil observar algo que me genera mucha vergüenza, algo que me genera que no acepto porque tenía un autoconcepto diferente de mí, pero es el camino al cambio. ¿Qué tiene? Quien se está observando es uno, nadie lo está viendo, ¿verdad? No traigo aquí un sensor que muestra mis yoes a los demás, no, yo los estoy viendo, los demás apenas si están en el mundo, o sea, si con lo que les estoy diciendo, que ni nos ponemos a observar nada, imagínense, o sea, realmente la gente, cada quien está en su realidad psicológica, no está nadie observando nada, entonces lo mejor y lo más útil que podemos hacer es observarnos por nuestro propio bien, porque es para nosotros, es para, como les digo, nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que en realidad estamos viviendo constantemente en dos mundos. Un mundo que es el exterior, que como les digo, se percibe por nuestras 5 ventanas, que son los 5 sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, y un mundo interno, que es percibido por esa cantidad de yoes que tenemos. Justo esos yoes son los que de alguna manera traducen todo lo que vivimos por fuera. Entonces, tenemos que aprender a vivir en los dos mundos simultáneamente, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Cuando estoy platicando con alguien, me autoobservo para ver que dentro de dónde estoy en mi psicología. Cuando estoy cocinando, me autoobservo. Cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy a punto de dormir, cuando estoy cepillándome los dientes, cuando estoy viendo algo en el celular, o sea, todo el tiempo. Porque a mí me ha pasado, o sea, un ratito que no me autoobservo y, ay, no, nada más ando cometiendo cada cosa. O sea, se nos pierde la vigilia, entonces nos podemos desbordar en emociones y bueno, ya uno la riega, está bien, corregimos, prestamos más atención a la próxima, pero uno se da cuenta que así como necesitamos observar el mundo exterior para no cometer errores, o sea, si yo no estoy observando me puedo tropezar y golpear. Si yo no estoy observando bien a las personas, pues me pueden robar. Si no pruebo bien la comida, pues puedo comer algo que incluso me haga daño y así, ¿no? Entonces tengo que estar con mis sentidos externos bien vigilias, pero también tengo que aprender a estar observante por fuera porque por dentro, porque por dentro también corro peligro, ¿sabe? Un cúmulo de pensamientos negativos y somatizan una enfermedad, una depresión, ansiedad ya crónica, ¿cómo le llaman también esto del insomnio? Y no es normal. No podemos normalizar esos estados. No es normal estar mal. Entonces, si ya llegamos a ese punto en el que ya estamos muy mal, pues tenemos que empezar a observar qué alimenta ese estado. Entonces, esos pensamientos chiquititos de la mañana que dicen, no me quiero levantar. Madre mía, mátame ese yo.
ese pensamiento de qué sentido tiene la vida, madre mía, mátame sé yo, esa emoción de qué aburrimiento, madre mía, mátame sé yo, esas ganas de escuchar música triste, madre mía, mátame sé yo. Entonces ya nos damos cuenta que la observación tiene que ir a la velocidad de la luz, o sea, rápido, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué? O cuando no les ha pasado también, cuando uno se vuelve como muy manipulable a ciertas personas. Y uno dice, pero es que no sé exactamente qué es lo que hace la persona que me es, o sea, por ejemplo, cuando alguien les pide un favor y ustedes no le pueden decir que no. Entonces ahí uno tiene que observar y en contra de que a lo mejor por hacerle ese favor uno se queda sin dinero, uno lo perjudica a sus tiempos, uno tiene que observar qué hace que no podamos decir que no, no está bien. Puede ser un miedo a quedarme solo, puede ser un trauma de cuando estaba niño, puede ser miedo a la persona, a que piense que no soy una buena persona, que no soy una buena amiga. ¿Sí me explico? Entonces pueden ser muchos factores y solamente autoobservando me voy a descubrir. Cuando me manipula, cuando entro en círculos de dependencia con parejas que me quieren controlar, o sea, ¿por qué lo hacen? Entonces, recuerden que realmente lo de afuera no nos controla. Lo que nos controla primero son nuestros yoes y después cedemos a todo lo de afuera. Por eso es tan importante estar así, eh, bien autoobservantes. Bueno, ahora, la ciencia oficial, la que nosotros conocemos, pues su punto de referencia es la observación externa. Obviamente ellos, por ejemplo, hablando de la psicología, pues para ellos estudiar casos, poner diagnósticos, pues tienen que observar, ¿cierto? Tienen que hacer preguntas, todo es por fuera. Están completamente observantes al comportamiento de la persona, y de esa forma, pues ellos determinan cosas. En el caso de la ciencia de la astronomía, pues observan las estrellas y así todo por fuera. Si nosotros queremos conocernos de esa forma, o sea, observando todo por fuera, no lo vamos a lograr. Vamos a perder nuestro tiempo. Yo creo que todos en algún punto, pues, bueno, más bien si estamos aquí, pues hemos estado en la búsqueda, ¿no? Si estamos buscando herramientas que nos cambien, que nos den una mejor vida, o sea, es obvio. Y uno se da cuenta que existen muchos conocimientos por fuera, pero que solamente te llevan a lo externo. O sea, por ejemplo, las personas que estudian la fisonomía y que en base a que si tienes una nariz grande, una nariz chiquita, pues eres de esta forma, incluso la astrología, ¿no? La astrología también determina muchos aspectos de la personalidad, pero eso no va a realmente a llevarnos al autoconocimiento, que es que el único medio que nos lleva es el autoobservarnos, porque vemos que muchas de esas cosas son muy ambiguas y que podrían encajar con cualquier persona. O sea, entonces es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estos conocimientos externos pueden ser muy llamativos, ¿cierto? Los libros que hablan de, no sé, de la ansiedad, de la celotipia, o sea, de todo eso, pues como que llama mucho la atención, puede tener datos muy interesantes, pero créanme, no subestimemos el trabajo que podemos lograr nosotros observándonos. No subestimemos las sorpresas que nos puede dar nuestro ser al practicar. Porque bien lo decían los griegos, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¿Por qué los grandes maestros iluminados, que en su tiempo no había ni inteligencia artificial, no había nada de lo que había hoy, lograban compartir una sabiduría que parecía de otro planeta, ¿no? ¿Y de dónde la sacaban? Pues justo la sacaban de esa observación interna y de esa observación externa, o sea, de ambas partes. Los filósofos también eran sumamente observadores, pero hacían un trabajo interno, porque si no, no hubieran podido observar objetivamente lo de afuera y tener un criterio bastante elevado, ¿no? Sin esos juicios de mojigatería o moralismo exagerado, ¿sí me explico? Entonces,
Cuando yo me conozco, voy a aprender también a conocer a los demás, porque ya, ¿cómo les digo? Es que es bien bonito esto de la psicología, porque el conocerse a sí mismo es aceptarse, es también abrazar nuestras sombras, ¿no? Atravesarlas. Es pasar por procesos muy duros, pero que nos van a traer compasión, amor, alegría, o sea, un montón de cosas positivas. Entonces, cuando uno ya los atraviesa y ve a un hermano, una persona pasando la misma situación, pues ya no la juzgas, ¿sabes? Ya no eres ese persinado, ni tampoco eres esa persona que, ay, no, rechazo. No, porque sabes lo doloroso que es vivir con esos yoes. Entonces, bueno, por ese lado, ayudándonos a nosotros, podemos ayudar a los demás. Y no solo eso, vean lo que dice la frase completa. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, porque dentro de nosotros está la sabiduría de la ciencia, de la astronomía, de la astrología, de la medicina, de, de la naturaleza. Uy, no, o sea, nosotros somos un mundo, o sea, y liberando esos yoes, esa parte, vamos a ir adquiriendo poco a poco esa sabiduría, uno va descubriendo cosas muy interesantes. Por eso los grandes maestros, lo vemos en el caso del maestro Jesús, él era un psicólogo, o sea, él era un verdadero psicólogo, sabía de la medicina porque sanaba a las personas, ¿no? Y tenía mucho conocimiento de muchas cosas por eso. Los griegos y Platón, por ejemplo, también. Entonces, pues es esa parte, ¿no? O sea, no subestimar lo que podemos lograr cuando nos aventuramos este viaje del autoconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Eh, el verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, bueno, lo que yo les mencionaba, existen dos tipos de conocimiento, el externo, que es el que ya les mencioné, y el que viene de nuestro ser. Y ustedes van a empezar a tener experiencias, sueños, donde les van a mostrar cosas que a lo mejor ustedes en la vida las habían visto, pero ya se las muestran, las verifican y resulta que son reales. Es algo bien interesante. Yo, por ejemplo, una vez soñé con un árbol del cacao. Yo les juro que en mi vida había visto que ni siquiera sabía que el cacao salía de un árbol. O sea, yo no sabía nada. Y lo soñé y tal cual lo investigo y era igual, ¿no? O sea, era igualito a mi sueño. Otra vez soñé con un país y veía tal cual su forma y todo, y yo en la vida lo había visto. Cuando lo investigo, pues sí, era tal cual. Entonces, eso por decir ejemplos muy sencillos, pero les pueden ir revelando conocimientos muy bonitos que a ustedes les van a llevar a comprensiones muy elevadas y son conocimientos de su ser. No los van a poder adquirir en ningún lado porque son regalos de su propio ser interno, que todos lo tenemos. Entonces, ahí nos vamos a dividir en observador y observado. Observador es ese 3% de conciencia que se separa del ego y el observado va a ser el 97% de nuestro ego. Emociones, pensamientos, es lo que vamos a separar para ver a los distintos yoes en acción. Entonces, bueno, aquí agregaron un ejemplo, voy a mencionarlo. ¿Qué pasa cuando vemos una persona que nos causa un agrado por la calle, ¿no? O sea, una persona que nos gusta, la vemos por la calle, uno ni siquiera se autoobserva, se queda en lo superficial de decir, bueno, pues me gustó esa persona y hasta ahí, ¿no? Pero si uno empieza a autoobservarse, se va a dar cuenta que en el centro sexual hay una sensación inconfundible, hay un movimiento, que en el centro instintivo descubrimos una atracción hacia la persona. En el centro emocional empezamos a sentir emoción, adrenalina, gusto, simpatía, o sea, todas esas cosas. En el centro intelectual empezamos a idealizar a la persona. Entonces,
no sé, empiezo a decir, ay, mira qué bonito, viene bien limpiecito, trae un libro en la mano, ¿no? Pues seguramente es bien inteligente, se ve que tiene dinero. No sé, o sea, empiezo como yo a inventarme ahí una historia, ¿no? Luego en el centro motor, eh, que es esta parte de la laringe, empiezo a sentir esas ganas de hacer algo para llamar su atención. Y ahí entra el lenguaje corporal, ¿no? Que en las mujeres pues empezamos a hablar más suavecito, nos paramos más derechitas, sacamos la pompa, a lo mejor los hombres pues muestran más los brazos, no sé, se ponen en una postura. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros yo nos están diciendo, haz algo, ¿no? Y ya si somos más atrevidos, pues a lo mejor vamos, le pedimos el número, o sea, XXX. Y eso sucede en un rapidísimo, o sea, eso es en instantes, pues. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que todos estos yoes no nos están haciendo ver la realidad. ¿Cuántos matrimonios fallidos no ha habido por este tipo de idealizaciones, de yoes que no, que sí, o sea, que nos hacen ver a las personas como no son? Y pues a la larga nos hacen frustrarnos, nos hacen odiar a la persona porque no cubrió esas expectativas, el enamoramiento, o sea, miren, parece algo muy de gracia, pero yo lo he visto en otras personas y la verdad, ello es bien peligroso, o sea, porque una persona puede estar en una relación y ya nada más porque se ofendió, se molestó de algo con su pareja, anda buscando sentirse ahora enamorada de otra persona. Entonces, ¿para qué? Para generar ese placer. Y se autoengaña con que no es malo engañar a su pareja porque pues él no le hace sentir cosas, él ya le aburrió. Y bueno, un sinfín de justificaciones para alimentar estos yoes cuando en la conciencia sabemos que eso no está bien y que al final, pues, es una ilusión, es algo falso y cuánto daño no hacemos por este tipo de emociones, ¿no? Entonces al principio se ven como, ay, ¿qué tiene? Muy de risa, muy no pasa nada, pero ya después vemos cómo estos yo sí tienen una perversidad y pues sí llegan a hacer mucho daño, ¿no? A nosotros, porque pues también el primero que se lastima es uno, ¿no? Y pues también a los demás. Entonces tenemos que reconocer que nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. Esto es irrefutable, como dice el maestro. Les aseguro, todos, de alguna manera, los que estamos aquí presentes, estamos viendo una clase, estamos aprendiendo de una clase. Sin embargo, cada uno de nosotros está recibiendo a este conocimiento de formas muy distintas, según el estado emocional en el que se encuentre, el estado mental. O sea, eso es lo realmente importante porque nos puede que nos haya pasado estar a lo mejor en un lugar muy bonito, en un restaurante, en unas vacaciones, y no disfrutarlas porque por dentro no estábamos bien. Entonces, nuestra realidad psicológica, aunque no se percibe materialmente porque es de energía, nos hace, es más real que lo externo. Una emoción de enojo es más real que a lo mejor en ese momento la situación, ¿no? Por cómo la estoy sintiendo. Entonces, eso es un tip bastante interesante. Y para no autoengañarnos, por lo que vimos en el tema anterior, lo que pienso, porque a veces una persona puede decir, no, es que yo no, pues no soy tan agresiva, yo no, no soy tan lujuriosa, pero si yo pienso cosas de ese tipo, si me gusta ver ese tipo de novelas o no sé, no lo he hecho, pero existe en mí. Entonces ahí es cuando la observación nos permite ver que lo que pensamos es lo que somos, porque no podemos pensar cosas que no existan en nuestra mente. Entonces ahí ya vamos a ir reconociendo pues nuestro nivel de malicia, ¿no? Qué tan maleados estamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 5 minutos. Quien guste,
Vamos a hacer una pequeña práctica de autoobservación. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a prestarle atención a lo que estoy pensando, a lo que estoy sintiendo. Voy a empezar a prestarle atención a todo eso. Entonces, cierro mis ojitos, inhalo y exhalo. Y voy a hacerme consciente de mi entorno, de los olores que hay en el ambiente, de la temperatura, todo lo que está en mi entorno, para después empezar a observar cómo se encuentra mi cuerpo físico. Si tengo tensiones en algún lugar, ¿qué de mi cuerpo está tensionado? Mis manos, mis pies, mi cuello, mi rostro. Solo lo observo. Y lo siguiente que voy a observar es qué me está sacando de mi presente, qué pienso, qué siento, dónde siento la emoción. Y bueno, pues este fue un ejercicio muy cortito, o sea, en realidad es un ejercicio de menos de 5 minutos y es solamente para que, o sea, veamos que esto lo podemos aplicar en cualquier parte de nuestro día. Cerrar los ojos y preguntarnos a ver cómo estoy, cómo me encuentro, dónde están esas tensiones, ordenar un poquito mi cabeza y esto mismo practicarlo ya simultáneo en el diario vivir, que es lo complicado, ¿no? Que de repente se vuelve un poquito complicado pues estarme autoobservando ya en las interacciones con las personas, pero hay que insistir
y vamos a ver que vamos a agregar el sentido de la autoobservación a lo mejor al principio 5 minutos al día. Después ya son 10, después 20, después 30, después ya no puedo dejar de autoobservarme. Y es maravilloso porque va el tener un autodescubrimiento o el tener este control de sí mismo, la verdad es que van a notar una gran diferencia de vivir la vida simplemente en automático, o sea, sin observar nada. Bueno, no sé si quieran compartir algo, adelante, que no sé, lo que sintieron, alguna pregunta, bienvenido, todo lo que puedan aportar. Adela manda corazoncito. Ay, me dio gusto conocerte, Adela, no te conocía en cámara. Incluso los que ya pues han empezado a observarse también pueden compartir su experiencia, ¿no? O sea, cómo ha sido este camino. Dice Adela, gracias, hay mucho por aprender y mantenerse en lo aprendido. Así es, Adela. Eso es lo más valioso es que uno lo integre en su vida, ¿no? Y note esos cambios, esas diferencias. Y como les digo, o sea, esta es la base. Si aprendemos a autoobservarnos, ya estamos un montón de escalones arriba, en verdad. Entonces, el sentido de la autoobservación está atrofiado porque casi no lo usamos. Y algunos factores externos también no ayudan mucho, pero pues hay que hacer el esfuerzo, pues hay que hacer el esfuerzo. Bueno, creo que ahora andan muy calladitos. ¿Quién está por aquí? Mm, Ya voy a terminar la grabación. Lo se tiene que hacer todos los días, sí, procurar lo más que se pueda de instante en instante. Eh, Cuando uno reconoce, ¿cómo decirlo? El valor que tiene el autoobservarse y los beneficios de autoobservarse, ya no vas a querer dejar de hacerlo. Incluso te vas a, o sea, se vuelve como ya hasta como una tipo, un hábito, pues, de decir, ay, no me estoy autoobservando, a ver, hey, el recuerdo de sí, otra vez. ¿Por qué? Porque de repente entramos en estados negativos y uno dice, ah, ¿por qué entré en esto? Ah, pues me dejé de autoobservar todo este tiempo, ¿no? Pues ya entraron un montón de pensamientos, emociones que me trajeron ahorita en este estado. Entonces, como les digo, uno corre más peligro por dentro que por fuera. Entonces, porque el estar en autoobservación eliminando los defectos nos hace tener más conexión con el ser, por lo tanto nos ayuda a ser más intuitivos con lo externo, hasta, en verdad, o sea, no es broma cuando digo correr menos peligro, porque, bueno, ya han pasado muchas cosas, ya poco a poco pues les iré contando algunas experiencias, pero sí te hace como, pues ser más intuitivo con lo externo, cuidarte más, porque estás más conectado con tu ser. Entonces, es bastante valioso. Yo no voy a intentar convencerlos, o sea, háganlo ustedes y pues nótenlo. Entonces, es ahí cuando lo van a querer integrar más. Bueno.